presenta la columna de TI de En Perspectiva. Fundación Telefónica Movistar para Profuturo. La educación es el camino. Y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. China afirmó el miércoles que tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses de sus empresas en el exterior. Esto luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que obligaría a TikTok a cortar relaciones con su casa matriz china si no quiere exponerse a una prohibición. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con votos demócratas y republicanos, pero su destino en el Senado es aún incierto porque figuras clave se oponen a tomar una medida tan drástica como cortar y hacer desaparecer TikTok en Estados Unidos. Por tener una matriz china, TikTok preocupa a Estados Unidos y otros países que consideran que esta plataforma de origen chino permite a Pekín espiar y manipular a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos. La Casa Blanca adelantó que la norma será promulgada si efectivamente es aprobada por ambas cámaras. TikTok reaccionó diciendo que el proceso legislativo se llevó adelante en secreto por un motivo. Se trata de una prohibición y pidió al Senado pensar en el impacto económico que tendría la medida sobre 7 millones de pequeñas empresas y los 170 millones de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos. El director ejecutivo de TikTok, Joe Zi, pidió a los usuarios estadounidenses de la aplicación que se pronuncien después de la decisión de la Cámara Baja. Hubo hasta protestas al respecto en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué les parece si profundizamos en esta noticia que, como decíamos, ¿no? Tiene un componente tecnológico, pero tiene además mucho de geopolítica? Estamos en línea justamente para eso con Nicolás Santo. Nicolás es uruguayo, residente en Seattle, en Estados Unidos. Ustedes lo conocen bien, es responsable de la newsletter China Notes, autor del libro Un tango con el dragón. Hemos hablado en varias oportunidades con Nicolás. ¿Cómo andás, Nico? Buen día. Buenas madrugadas casi para vos. Buen día, Romy, buen día, Gastón. Un gusto estar con ustedes. 7:10 de la mañana, por acá sigue tempranito. Te hicimos madrugar, muchísimas gracias por eso. Pero bueno, a ver, primera consideración. ¿Usuario de TikTok fuerte o no? No, particularmente en mi caso no soy usuario de TikTok. No sé si es algo bueno o malo, honestamente. Por un lado, es decir, es como dice mi amigo Álvaro Caso, el fentanilo digital. Por el otro también es una El suerte, fentanilo digital. Me gran, gustó. gran expresión. Por el otro también es una herramienta de generación de oportunidades, ¿no? Es decir, como decías ahora hace unos minutos. Pero bueno, definitivamente TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones de referencia en Estados Unidos y eso no deja de resultar sorprendente, ¿no? Porque si uno mira lo que ocurría 7, 8 años atrás, las aplicaciones chinas no lograban jamás despegar en los Estados Unidos, ¿no? Y TikTok Y TikTok lo rompe logró. con lo logró, rompe con esa regla. Y bueno, lo hace en su momento a través de la adquisición de Musical.ly, una aplicación que era bastante popular con la Gen Z en aquellos momentos. Y bueno, explota durante la pandemia hasta convertirse digamos, en la super app en la que se ha convertido hoy y que busca además expandirse, ¿no? Porque TikTok hoy está apostando muy fuerte, más allá, digamos, de lo que es el ser una red social en sí, a convertirse en una powerhouse del e-commerce también, ¿no? Es decir, está intentando generar una cadena de suministros propia para poder convertir todo ese tráfico de gente que tiene en su plataforma en oportunidades de e-commerce para vendedores de todo el mundo, ¿no? Y para eso está contratando muchísima gente en todo Estados Unidos, especialmente en la zona de Seattle y Silicon Valley, Ajá. expertos en supply chain de Amazon, básicamente los está atrayendo con mejores ofertas económicas. Y bueno, todo eso se suma a este combo, como decías al principio, de una situación que genera esta intención de prohibir TikTok en Estados Unidos, que en definitiva creo que es la convergencia de una serie
de situaciones que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Es decir, el debate, como le gusta ponerlo al presidente de los Estados Unidos, entre democracia y autoritarismo, la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, la competencia tecnológica entre las empresas de China y de Estados Unidos. Entonces, todo converge en esta situación que ayer de noche, pensando un poco en lo que íbamos a conversar hoy, realmente me decía a mí mismo, que creo que dentro de 100 años, cuando se mire atrás a estos momentos incipientes de la disputa global entre China y Estados Unidos, el caso TikTok va a ser mirado definitivamente como un caso emblemático, porque bueno, las consecuencias de prohibir TikTok en Estados Unidos pueden ser muy grandes, ¿no? Como decía Romy, la cuestión tecnológica es indisociable de lo geopolítico en este caso, ¿no? Tiene que ver, es parecido a lo que pasó antes con Huawei, ¿no? Como la preocupación de los congresistas de que detrás de TikTok haya un intento del Partido Comunista Chino por acceder a información de estadounidenses, ¿no? Esa es como la explicación. La supuesta explicación es esa, ¿no? Es China, capaz que vos lo puedes explicar mejor, pero China obliga o hay leyes que pueden obligar a que las empresas chinas compartan información con el gobierno, ¿no? Y esa es lo que justifica la preocupación de los legisladores. Correcto, eso es, digamos, la semilla que inspira este proyecto de ley, por ponerlo en términos uruguayos. Y bueno, y el Partido Comunista Chino, digamos, como muletilla a la hora de hacer política en Estados Unidos, es una muletilla muy potente, ¿no? Ahora, yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, pensando en las consecuencias que puede traer todo esto. ¿Qué pasa si el día de mañana China dice, bueno, vamos a prohibir que Apple opere en China? Porque fíjense ustedes que no podemos tener 700, 800 millones de chinos teniendo un dispositivo propiedad de una empresa estadounidense, ¿no? Que es nuestro adversario principal a nivel geopolítico. Entonces, Apple tiene 6 meses para deshacerse de todas sus operaciones en China, o si no, prohibimos a Apple operar en territorio chino. Bueno, cuando uno lo mira de esa perspectiva, se ve que las cosas son bastante complejas, ¿no? Es las consecuencias de una prohibición de TikTok en Estados Unidos por motivos de ese tipo, ¿no? Nico, pero veía ahí que, por ejemplo, está claro con lo que decís de Apple, ¿no? Apple en China es furor, las tiendas de Apple están por todos lados, ¿no? Es una marca muy importante, pero veía, por ejemplo, lo que decía el embajador de Estados Unidos en China, por ejemplo, ¿no? Nicholas Burns, que tildó de sumamente irónica la postura de Pekín, esto de que se haya quejado por lo que estaba haciendo Estados Unidos, porque dijo, bueno, encuentro sumamente irónico que representantes del gobierno chino hayan criticado a Estados Unidos por el debate que actualmente tenemos sobre TikTok. Ni siquiera dejan que TikTok esté disponible para 1.400 millones de chinos, les argumentó, y también cuestionó por otro lado que China en realidad bloquea la cantidad de tecnológicas, si pensamos en Google, en Facebook, en Twitter, WhatsApp, bloquea, en territorio chino bloquea cantidad de aplicaciones, ¿no? YouTube también. Sí, absolutamente. Y bueno, creo que este es un punto clave de toda esta discusión, ¿no? Porque si la discusión partiera de la base de, bueno, señores, ustedes está todo bien, nos bloquearon a YouTube, a Google, Facebook y todas las demás aplicaciones occidentales a comienzos de los 2010, cuando Estados Unidos y China todavía no eran pares a nivel tecnológico. Pero ahora ustedes, a raíz de eso, lograron generar sus propios gigantes tecnológicos, ¿no? Tencent, Huawei, Alibaba, ByteDance, obviamente. Es hora de barajar y dar de nuevo, ¿no? Esto de que nos hayan bloqueado y pretendan entrar a nuestro mercado no puede seguir corriendo de la misma manera porque cambiaron las circunstancias, ¿no? Ahora, ese no es necesariamente el motivo que inspira el proyecto de ley de TikTok. El motivo que le inspira es justamente este otro, ¿no? Que decía Gastón, bueno, le estamos dando al Partido Comunista Chino una puerta de acceso a la información de millones de estadounidenses. Le estamos dando la posibilidad de manipular la opinión, ¿no? Y se citan casos como la famosa carta de Bin Laden, carta a Estados Unidos de Bin Laden, ¿no? Que se viralizó entre la juventud
en TikTok. Que, Eso bueno, lo podemos explicar un poco más, Nico, porque no sé cuánto se enteró la gente acá, pero después del ataque de Gaza en Israel y después de que empezara la guerra de Israel en Gaza, de Hamas en Israel y que empezara la guerra en Gaza, poquito después, en noviembre, se viralizó en TikTok hasta tal punto la carta de Estados Unidos que había publicado Bin Laden en 2002, donde justifica los ataques del 11 de septiembre de 2001, y dice, por ejemplo, que Estados Unidos está rendido al poder judío, una cosa así, y dice, no, los judíos controlan la economía, estoy citando a Bin Laden, ¿no? La economía y la comunicación. Esa carta estaba publicada, por ejemplo, en la página del diario inglés The Guardian, y se viralizó hasta tal punto que The Guardian la bajó. O sea, la tenía publicada hace 20 años y la bajó porque dijo, esto se está viralizando fuera de contexto. ¿Y qué pasaba? Jóvenes estadounidenses la leían y decían, esto tiene mucho de verdad, Estados Unidos hace las cosas mal, ¿no? Esto me abrió los ojos sobre el rol de mi propio país y alertó a mucha gente de, che, se nos están radicalizando los jóvenes en un sentido opuesto al patriotismo estadounidense clásico, ¿no? Nicolás, va por ahí. Va por ahí, exactamente, creo que lo has sintetizado de manera muy clara. Entonces, bueno, es decir, lo que mucha gente teme es que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir multiplicadas por 10, ¿no? Es decir, imaginen que China y Estados Unidos entran en algún tipo de confrontación y China tiene la maquinita de marcar hacia dónde se inclina la opinión pública estadounidense, ¿no? Entonces, eso es parte de la preocupación. Ahora, me parece que acá el tema de fondo, ¿no? Y lo más preocupante de todo esto es que eh, esta situación pone en tela de juicio muchas de las verdades universales eh, que hemos tenido como válidas en Occidente, ¿no? Es decir, la primera de ellas es decir, la regla de derecho, ¿no? Lo que parece que está sucediendo aquí es que, bueno, TikTok, ByteDance, llega a Estados Unidos cumpliendo con las reglas y la legislación local se convierte en una de las aplicaciones líderes y ahora que es la aplicación líder le quieren cambiar la regla de juego, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Es decir, está parafraseando al presidente Mujica, lo político por encima de lo jurídico. Porque esto no termina acá, después en caso de que llegue a salir la prohibición, porque obviamente ByteDance, TikTok va a tratar de recurrir esto por todas las vías posibles y Estados Unidos, al ser una democracia, un Estado de Derecho pleno, va a tener que dejar transitar a las peticiones de TikTok por el sistema jurídico, ¿no? Entonces eso va a sería interesante de ver cómo termina dilucidándose. Y otro punto importante. Sí, los chinos salieron a pegar por ahí, ¿no? Sobre todo a cuestionarle eso, ¿no? Vos te crees el gran, ¿no? La tierra de la libertad. La tierra de la libertad y del libre mercado, y sin embargo vas con una actitud así, ¿no? Por ejemplo, veía el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbi, que señaló, bueno, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos sitúa a este país en la vereda opuesta del principio de competencia legal y de las normas económicas y comerciales internacionales. Cuando pensamos que íbamos a ver a China como el defensor del libre comercio. Del libre comercio, ¿no? Y señaló que están dispuestos a tomar todas las medidas que fueran necesarias para salvar sus intereses en relación con TikTok. Y veía incluso algún antecedente, ¿no? Donde señala que de hecho, ahí hay un tema, ¿no? Porque el gobierno chino tiene injerencia, ¿no? Sobre lo que es la venta de una empresa de este tipo también, ¿no? Exacto, entonces eso puede generar un montón de situaciones de conflicto en el sentido de que si China no aprueba la venta de esta unidad de ByteDance, ¿no? ByteDance es la empresa madre de TikTok y de Douyin, la versión china. Bueno, ¿qué sucedería en un caso de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, por eso les decía que me parece que desde el lado americano sería más sano y de hecho me parece incluso mejor desde el punto de vista estratégico el marcar esta discusión como diciendo, bueno, muchachos, está todo bien, pero si ustedes quieren estar acá, nos van a tener que dejar entrar a nosotros también a su mercado, porque no corre más el tema bueno, ustedes sí, nosotros no, ¿no? Creo que eso sería mucho más productivo, tener una discusión más amplia en cuanto al acceso a mercado por parte de empresas de tecnología de uno y otro país, que enmarcar la situación desde la perspectiva de
no te dejo entrar porque sos una aplicación controlada por un adversario extranjero, ¿no? Me parece que eso nos puede hacer caer en una espiral de prohibiciones bastante grande. Y atención, China ha tenido también sus intentos de decir, bueno, no usamos más productos Microsoft, por ejemplo, en el gobierno chino y demás, pero nunca a la escala en la que estamos viendo con esta situación de TikTok, ¿no? Que básicamente equivale a una suerte de expropiación Claro. forzada y compensada de lo que es hoy la empresa de tecnología china más potente del mundo, ¿no? Una de las unidades de la empresa china de tecnología más potente del mundo, ¿no? Porque lo que dice el proyecto es que TikTok, bueno, tiene 6 meses para vender su unidad de negocios, la unidad de negocios conocida como TikTok, básicamente, que ByteDance tiene esos 6 meses para venderla, o si no, se enfrenta a ser prohibida en territorio estadounidense, ¿no? Entonces es bastante grande el impacto. Y un punto que agrego a todo esto también es que, paradojalmente, Trump, que fue quien introdujo toda esta posibilidad de decir, bueno, Sí, yo te iba a señalar eso, ¿no? Como antecedente, capaz que no lo mencionamos, pero no es la primera vez que esto se discute. De hecho, la primera vez tuvo que ver con una iniciativa de Donald Trump. También recordemos que directamente el gobierno federal de Estados Unidos prohíbe ya el uso de TikTok en dispositivos que sean propiedad, ¿no? Del Estado. Pero claro, y yo señalaba en la introducción, esto incluso generó amplia aprobación de demócratas y republicanos. Ahí vos ibas a introducir esta situación que ahora parece cambiar, ¿no? Absolutamente, es decir, Trump en el 2022, si mal no recuerdo, ¿no? Es decir, bueno, dice, es quien trae a colación la idea de prohibir TikTok, se comienza a buscar posibles compradores de la aplicación, después se termina arreglando con un acuerdo que básicamente involucró a Oracle y determinó que Oracle fuera quien hiciera el storage, digamos, de toda la data, de toda la información utilizada por TikTok, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza toda esta situación, cuando esto se empieza a tornar una posibilidad real, pero después el tema quedó quieto. Y ahora una serie de congresistas republicanos, encabezados por Mike Gallagher, introducen este proyecto de ley y bueno, y el tema se mueve a mayor velocidad de lo esperado, porque en 10 días fue aprobado con consenso, como decías, de parte de demócratas y republicanos, salvo algún que otro demócrata que votó en contra, ¿no? Como Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, Las más la progresistas, digamos. las más progresistas, digamos. También el primer congresista era la Gen Z, vota en contra del proyecto y de hecho realiza algún acto para promover su posición. Pero Trump, que fue el que empezó con todo este asunto, dice, bueno, esperemos un poquito, analicémoslo con un poquito más de cuidado, porque hay mucha gente joven que utiliza esto en Estados Unidos. Claro, hay 170 millones de usuarios de TikTok que están diciendo, Ohio, ¿no? Ojo con esto desde el punto de vista electoral, ¿no? Por supuesto, lo están mirando desde el punto de vista electoral también desde que, bueno, TikTok ha construido su propio ecosistema económico, digamos, ¿no? Y hay muchísima gente, como bien dice TikTok, esto no es propaganda puramente, creo que esto es verdad, hay mucha gente que ha construido negocios en base a cuentas de TikTok y que hoy utilizan eso como su medio de vida, ¿no? Entonces, muchos de ellos se podrían ver impactados. Así que bueno, el tema tiene varias aristas, como vamos viendo. Cristian, Presente. Elena, Presente. Danilo, Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Encontrá en Star Center
todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Seguimos en comunicación con Nicolás Santo, uruguayo radicado en Estados Unidos, en Seattle, quien vivió muchos años en China, autor del libro Un tango con el dragón, responsable de la newsletter China Notes. Conversando a propósito de esta novedad de esta semana en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó un proyecto de ley que obliga al propietario chino de TikTok, ByteDance, a vender la aplicación o arriesgarse a una prohibición. Bueno, estábamos viendo por qué se da esta situación, cómo se enmarca en lo que es la disputa más geopolítica de China y Estados Unidos, cuáles son los alcances de esta medida. De eso estamos conversando con él. Gastón. Sí, tengo acá, Nicolás, una pregunta desde la audiencia de Daniela, que iba por el lado que mencionabas vos recién, ¿no? El ecosistema de negocios que hay, que se ha construido en TikTok, que vos decías que se apunta a crecer más todavía, ¿no? Pero bueno, que ya existe, ya hay influencers que trabajan a través de lo que generan con TikTok, y dice, ¿no podrían estos influencers denunciar al Estado si deciden banearlo, si deciden prohibir TikTok por perjudicar su derecho al trabajo? Absolutamente, y más en un país como este en el que se puede denunciar a cualquiera por cualquier cosa y puede, digamos, recibir compensaciones de miles de millones, de cientos de millones de dólares, ¿no? Sí, definitivamente, y todo eso, tenlo por hecho que se viene si llega a salir esta norma, se llega a aprobar, ¿no? Claro, porque hay gente que depende realmente, o sea, que utilizó su plataforma de negocio a través de TikTok, ¿no? Y hizo crecer su negocio en base a TikTok. Entonces, si le cerrás la puerta, marchó. Y no solamente influencer, digamos, ¿no? Porque a veces capaz que se puede creer Claro. bueno, solamente cuántos influencers puede haber, ¿no? Es decir, si no, pequeños negocios, es decir, no sé, la persona que te hace algún producto alimenticio artesanal y logró posicionarlo con TikTok, o algún jabón artesanal o lo que sea, que están de moda hoy en Estados Unidos, que bueno, que pueden ver afectado su negocio de esa manera. Sería como que Una cerrar a Instagram. anécdota. Para acá capaz que no vemos tanto negocio en TikTok, pero sí estábamos acostumbrados a los negocios de Instagram. Es comparable a eso, ¿no? Comparable a eso, 100%, comparable a eso, con la particularidad de que, digamos, la salsa secreta, el ingrediente secreto de TikTok es haber creado un algoritmo que es realmente muy bueno a la hora de recomendar videos, bueno, que le gustan al usuario. Sí, es Y darle adictivo. Exacto, y es adictivo y bueno, ahí genera lo que genera, ¿no? Ahora, como le decía antes, la discusión de, bueno, cuán tóxico termina siendo TikTok y las redes sociales en general, bueno, especialmente para la juventud, bueno, ese es otro tema y bastante complejo, dicho sea de paso, ¿no? Que afecta no solo a TikTok, sino a todas las plataformas de redes sociales que operan en el mundo, ¿no? Es decir, pero bueno, son discusiones que van por carriles separados. Una anécdota colorida que no Sí. quiero dejar de mencionarles es que este tema tiene bastante alborotado a todo el ecosistema de emprendedores y de inversionistas de Silicon Valley, ¿no? Keith Rabois, por ejemplo, del Founders Fund, ahora de Costa Ventures, uno de los fundadores de PayPal y uno de los, digamos, de los inversores más influyentes, decía el otro día que, fíjense que Rupert Murdoch, el capo máximo de News Corp, el que inspiró a la serie Succession, ¿no? Es decir, dueño de Fox News, el Ujú. Wall Street Journal, es australiano de origen y tuvo que obtener la nacionalidad americana porque la legislación norteamericana no le permitía a extranjeros ser dueños de medios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso Murdoch termina obteniendo la ciudadanía americana. Entonces, Keith Rabois decía, bueno, fíjense, si le pedimos a Murdoch, que es australiano, que se nacionalice para ser propietario de medios en los Estados Unidos, ¿cómo vamos a dejar o cómo no le vamos a pedir a un adversario extranjero bueno, que localice, que nacionalice la propiedad de una plataforma como TikTok, ¿no? ¿Cómo no le vamos a pedir al Partido Comunista Chino que se corra del medio y que deje que otro termine gestionando
esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el discurso que prima hoy y que reina y, y que, bueno, que tiene muy alborotado a las élites americanas, que les digo, creo que en gran medida pecan de no intentar siquiera comprender las dinámicas chinas o de comprender cómo los otros también tienen derecho, ¿no? Hay gente que parece que cree que solamente pueden ganar ellos, que solamente pueden espiar ellos, que solamente pueden disfrutar ellos, y bueno, es decir, hay que pararse un poco del otro lado a veces, ¿no? Es decir, está bien, uno puede ganar, espiar, disfrutar y todo lo que quiera, pero los contrarios también juegan. Y si los contrarios están haciendo lo que están haciendo, bueno. Es decir, trata de ganarle en la cancha, no cambiando las reglas cuando vas perdiendo. Creo que eso es parte de lo que, bueno, de lo que Estados Unidos no termina de darse cuenta, que con esto no resuelve el problema de fondo, que es que tiene que elevar sus capacidades para competir contra un rival formidable a nivel tecnológico como lo es China, ¿no? Entonces, el tema no va a resolver esa cuestión de fondo. Y bueno, es decir, el agua va a seguir encontrando la forma por donde meterse, ¿no? Esto es como decían en Jurassic Park, life will find a way, ¿no? Es decir, la vida va a encontrar una forma de seguir adelante. En este caso, los chinos También. van a encontrar una forma de seguir adelante. Los chinos también van a encontrar la manera. Exacto. Nico, para ir cerrando, decías, bueno, ahora en el Senado hay que ver qué pasa, ¿no? Porque claramente están haciendo el cálculo político también de decir, bueno, nos estamos tirando a todos los adolescentes en contra, esto políticamente puede tener un impacto. Primero te quiero preguntar de eso, más allá de estas discusiones que has señalado, ¿no? En el ecosistema tecnológico, las élites y demás, ¿cómo está el tema en la temperatura ahí en la calle, entre los propios jóvenes? ¿Qué es lo que has visto? En relación con TikTok. Sí. Bueno, es decir, se ven, digamos, de las dos cosas, ¿no? Es decir, se ven por un lado algunos que dicen, bueno, entendemos la preocupación de que, bueno, el Partido Comunista Chino pueda estar detrás de esto y de darle acceso a nuestra información a un rival de este tipo. Hay otros que dicen, sí, bueno, está todo bien con eso, pero la libertad de expresión es uno de los valores principales en los Estados Unidos y bueno, la libertad de expresión la tenemos que tolerar cuando se gusta lo que se dice y cuando no se gusta también, ¿no? Y cuando no nos gusta también. Entonces, se ven esas dos posiciones y al mismo tiempo también hay una realidad que el otro día la marcaba Niall Ferguson, el historiador, en una columna en Bloomberg. Aquí la juventud vive bastante bien y estamos muy lejos de pensar en una posible confrontación con China y nadie está pensando en eso más allá que los líderes políticos y las élites, ¿no? Ujú. Entonces, quizás esa lejanía entre lo que es el día a día y lo que podría llegar a ser una confrontación, ¿no? Genera que la preocupación quizás no sea tan grande entre los jóvenes en cuanto bueno, a lo que puede generar que TikTok continúe expandiéndose de la manera que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, un poco se vive de esa manera. Entre las generaciones un poco más grande, hay más consenso en cuanto a que TikTok es bastante peligroso y bueno, y por eso, en definitiva, quienes terminan impulsando el proyecto son de esas generaciones, ¿no? Simplificamos diciendo se puede prohibir TikTok, ¿no? Esa es como la consecuencia última, pero a ver, TikTok ya ha anunciado que va a recurrir, ¿no? A todas, en caso de que se apruebe en el Senado, que es la etapa que queda, va a recurrir por la vía judicial a todas las instancias en las que pueda apelar la decisión. También China, el gobierno chino, hace jugar su papel ahí diciendo, bueno, esto es una exportación de servicios tecnológicos en definitiva, ¿no? Y por eso tiene incidencia, pero también existe la posibilidad, ¿no? Porque la ley, de hecho, el proyecto lo que establece es que lo que puede hacer es vender directamente, ¿no? ¿Qué implicaría eso? ¿Se está manejando como una posibilidad? Se maneja como una posibilidad. El tema es que no hay muchos nenes que tengan la cantidad de dinero necesaria para comprar una plataforma como TikTok, porque obviamente cuesta muchísimo dinero, ¿no? Algunos estiman que puede llegar a costar 50, 60 mil millones de dólares. Hay algunas figuras que ya se están moviendo para ver si pueden hacer un equipo de inversores que la compren, ¿no? Steve Mnuchin, por ejemplo, el exsecretario del Tesoro, está trabajando en ese asunto.
Pero bueno, después todo eso también colide con lo que son las regulaciones antimonopolio y demás, porque Facebook, por poner un ejemplo, que podría ser Meta, que podría ser una empresa que podría comprar esto, bueno, si Meta lo llega a comprar, después Sí, claro, hay un las problema por el otro lado. hay un problema por el otro lado. Entonces, ese es el tema de cuando uno se pone muy fino a la hora del Estado de Derecho y no reconoce que lamentablemente a veces se generan situaciones de este tipo que, bueno, que requieren apartarse de ciertas normas. Bueno, después hay que bancársela y hay que aguantar la toma cuando viene para atrás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el asunto. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Nicolás Santo, uruguayo, radicado en Seattle, en Estados Unidos, responsable de la newsletter China Notes, autor del libro Un tango con el dragón. Nico, gracias, un gusto como siempre estar en contacto y bueno, la seguimos en cualquier momento, que nos quedamos atentos a ver a qué pase ahí en la Cámara de Senadores. Te mandamos Bueno, un muchas abrazo. gracias a ustedes, Romina Gastón, y nos vemos en la próxima. Que Un pases abrazo. bien. ¿Algún apunte más a propósito de este tema que veníamos conversando con Nicolás Santo a partir de esta noticia de esta semana de que en Estados Unidos la Cámara de Representantes votó un proyecto de ley que obliga al propietario chino de TikTok, estamos hablando de ByteDance, a vender la aplicación o a arriesgarse directamente a ser prohibido, ¿no? Bueno, hablábamos con Nico de todo lo que significa, lo que hay atrás de esta noticia, pero tenemos algún apunte más. Por ejemplo, podemos repasar algunas cifras, empezar repasando algunas cifras. Decíamos 170 millones de usuarios. En Estados Unidos. En Estados Unidos solo, O ¿no? sea, en el mundo superan los 1.000 millones, que es como la cifra de oro. O sea, que tienen, creo que solo Facebook. Facebook creo que tiene 2.000. Hay que ver cuántos de esos son activos, ¿no? Por ejemplo, yo soy usuario de Facebook, pero no lo uso activamente. Instagram, no sé si no anda medio cerca de ahí. Como que las tres tops son Facebook, Instagram y WhatsApp, o sea, todas las de Meta. Y de golpe se encontraron con que, porque ponerle Twitter, que es la otra de la que hablamos mucho, X, en realidad está estancado hace muchos años en 200 millones, una cosa así. Es como un núcleo duro, pero nunca lograron despegar, a pesar del peso informativo, político que tiene. Sí, va más a un nicho, Y ¿no? estoy A una pensando si hay élite. alguna otra, no sé, YouTube, pero no sé si es exacto una red social, ¿verdad? TikTok apareció muy rápidamente, como dijo Nicolás. En China ya existía una aplicación que se llama Douyin, que es la que sigue existiendo, que es de ByteDance, también de la misma empresa, y que es muy parecida, con algunas diferencias, sobre todo en Pero el en tipo China de no censura tienen que TikTok. hacen, pero TikTok la tienen bloqueada. TikTok compró una aplicación estadounidense que se llama Musical.ly, que era similar, con videos, con musiquita y demás, pero explotó. Y muy rápidamente llegó a esas cifras así hipermasivas en todo el mundo. O sea, 170 millones igual es más de la mitad de la Es más población de Estados mitad. Unidos. Estaba repasando ahora la cifra de la población estadounidense, son 331 millones aproximadamente, o sea, estamos hablando de más de la mitad, o por ahí la mitad de la población directamente, y veía algunas cifras. La media de uso, ¿cómo era que le decía Nico? El fentanilo, El fentanilo digital. Bueno, una media de uso entre 60 a 80 minutos al día. Estamos hablando de 1 hora 20 por día como media. Frente a cuánto se usa Instagram en Estados Unidos. 30 a 40 minutos. O sea, El doble, sí. aproximadamente. O el triple, ¿no? Claro, es En que algún caso. vos decías, tenías por ahí una definición que era que TikTok es la televisión para los jóvenes. Sí, sin duda. Y tiene algo parecido en que Instagram le ha tratado de copiar con el formato Ujú, Reel. sí. ¿Viste? Los Reels, además, muchas veces son los mismos videos que se terminan compartiendo en las dos plataformas. YouTube ha intentado replicarlo, que YouTube es de Google, recordemos, ¿no? O sea, son como las tres grandes compañías. Ha intentado replicarlo con YouTube Shorts. O sea, hay diferentes compañías han tratado de replicar el modelo de TikTok. Lo que tiene es que tiene un scroll infinito. O sea, vos empezás a pasar videos y no termina nunca. Y además no son cuentas que vos tengas que seguir.
Porque si son cuentas que vos seguís, como puede pasar no sé, las historias de Instagram, por ejemplo, te muestran historias de gente que vos seguís. En algún punto te decís, bueno, ya las que siguen ya no me importan, o ponele que en un extremo llegás a ver de todas las personas que seguís, en algún punto se te termina. Claro. Esto es como te van armando un algoritmo según lo que vos te interesa. Incluso se especula, no se sabe, se especula con que también tenga a través de la cámara reconocimiento facial y se dé cuenta por tus gestos de la cara, aunque no le des me gusta, que sonreís, por ejemplo, mirando ciertos videos. Hay especulaciones con que eso también influye en el algoritmo. Es un algoritmo muy trabajado. Nico creo que dijo la fórmula secreta, es tipo la fórmula de la Coca-Cola. Hay otras aplicaciones que les encantaría tener el nivel de engagement, como se le llama, o sea, de estar enganchado, que tiene TikTok. ¿Y qué es lo que pasa? Te tirás en el sillón y si voy a leer un libro, pero primero voy a fijarme si tengo alguna notificación, por ejemplo. Abrís el celular. Y ahí te das cuenta que quisiste ver la notificación y pasaste 1 hora y media, ¿no? Tranquilamente. Y claro, es que no te das cuenta. Cuando mirás la hora, dijiste, uy, ¿en qué se me fue el tiempo? Porque vas pasando uno y son videos cortos, pero también cuando empezó eran videos creo que de máximo 60 segundos y han ido elevando ese límite, al igual que lo hizo YouTube. YouTube cuando empezó, si no recuerdo mal, tenía 10 minutos de tope. Hoy en día no tiene. Hay videos de 10 horas. Y hay videos que son infinitos. Nuestras transmisiones en vivo, por ejemplo, que no se cortan. Entonces, TikTok ha ido elevando ese límite, entonces también la idea de ellos es que cada vez estés más tiempo ahí y que te encuentren la manera de engancharte para contenidos más largos. También hay gente que hace contenidos más largos, pero los va cortando en partes y te lo van como enganchando. Te dice story time, se usa, hay mucho Spanglish, ¿no? Story time sobre la vez que, no sé, que robé un banco. Entonces vas contando en partes y la gente espera que publiques la siguiente y que se genera como ese gancho de, a ver si ya publicó y vas mirando uno atrás de otro. Y eso entonces tiene esa capacidad de tenerte absorbido, que no es tan común, que otras la tienen, todas están construidas para ser adictivas. ¿Te acordás que hay el documental del dilema de las redes? Sí. Pero este es como el extremo. Sí, Ya lo hemos dicho muchas veces. A mí igual últimamente me ha pasado, y lo he comentado con gente más joven que yo, que se supone que son como el núcleo de los que más lo usan, que antes TikTok no tenía publicidades. Al igual que te acordás los tiempos dorados de Instagram, que tampoco tenía. Había usuarios, influencers, como decíamos recién, que de repente hacían un video con un producto y te ponían abajo #ad, ¿no? Como publicidad. Capaz que hacían un videito divertido como los que hacen siempre, pero te estaban al final vendiendo, yo qué sé, una botella de agua, por ejemplo. Ahora hay directamente posteos que son publicitados. O sea, sí, como todo, le iba a llegar en algún momento, ¿no? Entonces de repente abrís y te aparece... Primero la hace crecer sin publicidad y después dice, che, hay que monetizar por algún lado. Claro. Y ahí de repente te aparece, capaz que son usuarios, no es la cuenta oficial de repente de la marca, pero dice abajo esto es promocionado, ¿no? Y de repente te encontrás con publicidades de, qué sé yo, el Ministerio de Turismo, ¿no? O sea, no es solo cosas dirigidas a un público juvenil totalmente separado de... No, o sea, ya se está convirtiendo en otra cosa más parecida a lo que ya conocemos, a lo que ya conocíamos, y me he encontrado o he hablado con gente más joven que ha dicho que ya le está cansando. ¿Entendés? Como que se está empezando... Y porque nosotros ciclo, estamos llegando a TikTok y ahí dicen, no, rajemos, ¿no? Hay como un ciclo, viste, de las redes sociales en que los jóvenes entran, después llegan los más grandes, después se monetiza, aparecen las marcas, las empresas, y los más jóvenes dicen, bueno, nos vamos para otra. Hay un ciclo así desde que empezó Facebook, ¿no? Cuando empezó Facebook yo tenía 14, vos tenías un poco más, pero tampoco tanto. O sea, tampoco tenés. Tampoco tanto. Tampoco tanto. 15, 16. Por ahí. Y después cuando empezaron a aparecer los padres ahí era como, ya no es no es solo nuestro, ya hay gente que ve lo que estamos haciendo, mejor vámonos a Snapchat, no sé, otras, y así se va como, capaz que estamos cerca de que aparezca el próximo TikTok, ¿no? Estamos armando todo este revuelo y capaz que dentro de poco aparece otro que apunta a la generación alfa, que son como los más chicos ahora, ¿no? Decíamos, la medida en Estados Unidos tiene que ver con estos temores, ¿no? En cuanto a la inteligencia que pueda haber del gobierno chino tomando los datos y demás. Pero no solo la preocupación es de los legisladores, ¿no? Convengamos que las agencias de inteligencia de Estados Unidos son las que dicen, yo no puedo asegurar que esto no esté pasando, ¿no? Yo no puedo asegurar de que esto no esté, de que no estén siendo manipulados los votantes, los chiquilines, los que están usando TikTok a través de las redes, ¿no? Es que también, claro, de TikTok. Como el algoritmo no se... es como la fórmula secreta. Que no sé de cuántos algoritmos se conoce la fórmula, sí, ¿verdad? Y Twitter ha abierto mucho ahora con Elon Musk, pero otros no sé si lo tienen tan claro. Entonces no se sabe bien qué es lo que se prioriza. ¿A qué contenido? ¿Es solo una inteligencia artificial y no hay ningún humano apuntando?
o hay, porque la censura también es muy grande en TikTok. O sea, no tanto como lo que es en China, pero por ejemplo en TikTok no te da permiso para nada sexual. Es decir, ni siquiera puedes decir palabras, ¿no? Entonces la gente se acostumbra, por ejemplo la palabra suicidio, alguien le puede decir jodiendo en chiste, ¿no? Me quiero matar o me mato antes de ver esto y te lo bajan. Entonces la gente ha encontrado como vueltas para decirlo de una manera que no se den cuenta los censores, pero hay una censura muy grande dentro de la aplicación. ¿Cuál es el miedo en este caso? Que se priorice contenido como de desinformación o se priorice información que sea crítica con Estados Unidos. Hablábamos hace un rato del caso de Bin Laden, de la carta de Bin Laden, que se ha viralizado en TikTok hasta que se armó el suficiente revuelo que la aplicación bloqueó la búsqueda. Si vos buscabas carta de Bin Laden no lo encontrabas, ¿verdad? Como que capaz que no buscaron los videos, pero bloquearon la búsqueda. Pero también es imposible bajar videos si te suben todo el tiempo, ¿no? O sea, como que más fácil impedir que la gente los encuentre. Y específicamente lo que pasó en los últimos meses es que la comunidad judía se asustó, se preocupó con que se esté priorizando contenido antisemita o por lo menos antisionista, anti-israelí, pro-palestina. Hasta ha habido reuniones de celebridades judías importantes, como el cómico Sacha Baron Cohen, que es el que hacía de Borat, no sé si recuerdan aquella película, o Amy Schumer, que es una comediante también. Hubo una reunión de algunas de estas celebridades con la plana mayor de TikTok en Estados Unidos, para plantearles la preocupación de esto, de que ven que los jóvenes están cada vez más en una postura, jóvenes en Estados Unidos, en una postura cada vez más pro-Palestina, anti-Israel, y dentro de eso que también aparecen algunas posturas directamente antisemitas, y que estaban expresando preocupación por eso, ¿no? Y la empresa decía, bueno, esto nosotros no lo estamos haciendo a propósito, capaz que es simplemente una movida de la gente joven, que no tenemos nada que ver nosotros, pero bueno, desde la comunidad judía se alertaba, incluso también la Liga Antidifamación, que es una organización pro-judía o antisemitismo, capaz sería más exacto, de Estados Unidos, que también alertaba en plan, esto es algo orquestado, ¿no? Uh-huh. No lo pueden probar, pero están planteando como que podría darse algo por ese lado. No sé, a chequear, ¿no? O sea, no lo podemos saber, pero es parte de la discusión que se está dando en este momento. Igual, perdón, te sumo una más. Biden es uno de los que se ha mostrado a favor de que esta ley. Y sin embargo, en el Super Bowl, hace poquito, que es uno de los eventos más trascendentes de Estados Unidos, desde lo deportivo, pero también desde el espectáculo, Biden inauguró su cuenta propia en TikTok, que claramente es un manotazo para tratar de llegar a los más jóvenes, que en esas posturas que están tomando se han vuelto muy críticos con Biden, porque entre los más jóvenes, más progresistas de Estados Unidos, hay una creciente crítica al manejo de la guerra en Gaza y del apoyo de Estados Unidos a Israel. Entonces, por ahí Biden como que parecería estar tratando de llegarles dentro de su propia cancha, ¿no? Que es esta red social. Hay que ver a cuántos jóvenes no les parece otro gesto más de eso, los más viejos se nos están metiendo en nuestra cancha, no nos gusta, ¿no? Hay lo que hablábamos la otra vez cuando difícil. hacíamos esa mesa con jóvenes, ¿no? De los políticos uruguayos incursionando en TikTok, por ejemplo, ¿no? Lo último, ya para ir cerrando, Nicolás decía en el contacto, a propósito de lo que implicaría, ¿no? Si efectivamente se llega a concretar esta prohibición, atentí porque se puede venir la contraofensiva de China, después ¿quién compraría, ¿no? Podés entrar en un tema de monopolio, si efectivamente se deshacen de ByteDance. O que lo compre uno que lleve el algoritmo para otro lado, que tampoco es que sea una caminata por la pradera. Exacto. Pero convengamos que, hay varios estados que están con el ojo puesto en TikTok, ¿no? Y tienen su preocupación en TikTok. Decíamos, Estados Unidos en el gobierno federal ya había prohibido el uso de TikTok en los celulares de las autoridades, en las autoridades que son del propio estado, digamos, pago por el propio estado. Pero también hay varios países que han adoptado o prohibiciones similares, de estas de prohibir a nivel gubernamental, o también directamente prohibiciones así, lisa y llanamente. Pienso en India, por ejemplo, que donde TikTok fue prohibido en 2020 por preocupaciones justamente de seguridad, después de un enfrentamiento importante que tuvo con China, ¿no? Ahí fueron... Claro, enfrentamiento casi que militar, ¿no? Que tuvieron en India y China. Exacto. India es el mercado más grande del mundo hoy en día. Después... No es poco que te lo pierdas. Otros ejemplos que citaba una nota de... ahora voy a la fuente, pero Nepal anunció la prohibición de TikTok a fines del año pasado.
el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal dijo que la aplicación se había utilizado constantemente para compartir contenido que perturbaba la armonía social. Y la medida se produjo después de que el gabinete de Nepal describiera directrices que intentaban regular las plataformas de redes sociales. Después, la Unión Europea también tiene su ojo puesto, ¿no? En TikTok, las instituciones encargadas de formular políticas para la Unión Europea prohibieron TikTok en los teléfonos del personal público, del personal del Estado, de los estados, el personal oficial, digamos, también por un criterio similar al que tiene Estados Unidos hoy en día. Canadá fue por el mismo lado, ¿no? Gran Bretaña anunció el año pasado una prohibición de TikTok en los dispositivos de los ministros del gobierno y los funcionarios citaron la seguridad de la información estatal también de por medio. Australia prohibió TikTok en todos los dispositivos propiedad del gobierno federal el año pasado. Bueno, podemos seguir, ¿no? Podemos seguir porque hay varios casos.